Tecnólogo, periodista y consultor de empresas especializado en procesos y seguridad, alguien prácticamente ya de la casa. Bienvenido a Camilo Julio. Primera pregunta. Tras la masacre en la escuela primaria de Uvalde, en Texas, algunos usuarios en las redes sociales comenzaron a compartir varios bulos, varias falsedades. Yo no los voy a repetir, me niego, porque son bulos tan racistas, tan homofóbicos, tan producidos por imbéciles, para imbéciles, que me niego a repetir eso. Pero te pregunto, ¿quién diablos está detrás de estas falsedades y qué ganan con eso? Yo creo que es un poco tratar de consolidar el horror. Al horror le tienes que buscar una explicación. Y hay gente que va a aportar estos bulos simplemente para canalizar todo ese horror que nos causó a todos ver este escenario. A alguien hay que echarle la culpa de esto. Y qué mejor que encontrar a alguien que pueda canalizar y decir, bueno, todo esto que ocurrió fue exactamente por esto. Y eso será una falsedad también. Es parte del proceso que estamos viviendo con estas nuevas redes sociales. Es esta nueva dinámica que hay a nivel social. Es a cada cosa que ocurre encontrarle exactamente un dueño. No importa si eso sea o no verdad, pero la sensación de ver el horror y encontrarle un dueño a ese horror es lo que hace que todo esto movilice. Esta es una pregunta, Julio, que mucha gente se hace. El asesino del colegio de Texas anunció sus intenciones en una red social. En tal caso, ¿qué puede hacer esa red social? ¿Se podría prever en las redes sociales la amenaza de nuevas masacres escolares? Lo que las redes sociales tienen que explicarnos a toda la sociedad es qué es ellos o cuáles son sus mecanismos para la defensa de este tipo de acciones. Si bien la red social no es responsable de lo que ocurrió, sí las redes sociales tienen la responsabilidad de poner mecanismos a disposición que todos conozcamos cómo funcionan. Porque si tú detectas algo en una red social y tú quieres alarmarlo, tú quieres prevenir que eso ocurra, tú tienes que saber cómo eso va a funcionar. ¿Qué hago? Llamo al 911, hay un botón que dice alarmar, es un comportamiento sospechoso. O sea, realmente que estemos haciendo esta pregunta en la televisión es sin ninguna duda el principal problema que tienen las redes sociales, que es no saber qué botón tocar cuando uno quiere cooperar o cuando uno está viendo que algo puede llegar a ocurrir y saber perfectamente cómo proceder. Eso es algo que ellos tienen que explicar un poco mejor para que todos nosotros podamos obrar en consecuencia y ayudar a dar una solución a este tipo de problemas. Bueno, tú usas el plural de modestia cuando dices nosotros. Tú estás mejor que yo y mejor que muchos de mis televidentes porque tú eres un sabio en el tema. Pero nosotros ¿qué hacemos? Porque cada vez que cualquier hijo de vecino pregunta por el tema, te empiezan a hablar en un metalenguaje, que si los algoritmos, que si los no sé qué, y uno se queda, uno no entiende nada. Es como si estuviéramos en manos de ellos absolutamente. ¿O es que estamos en manos de ellos absolutamente, de los tecnólogos de las redes sociales? No, bueno, ese es un punto fuerte. Yo creo que si nosotros pensamos que este tipo de problemas lo van a solucionar las redes sociales, estamos totalmente perdidos como sociedad. Sin duda, las redes sociales pueden aportar un valor a solucionar este problema que de alguna manera las redes sociales pusieron el público para que este tipo de ataques tuvieran, digamos, como una reciprocidad. O sea, no es menor que el tirador, el perpetrador, el terrorista o como lo quieras llamar en cualquiera de los casos que ocurrieron, usó las redes sociales como si fuera su público. Sin duda ellos tienen una participación en esto, pero nosotros no podemos eludir la responsabilidad que tenemos y no hay que ser un tecnólogo para explicarle a un niño por qué esto está mal y por qué si ese niño ve que su compañero se comporta de una forma extraña, a ese compañero hay que ayudarlo y no aislarlo o separarlo de la manada. O sea, nosotros tenemos que aportar la cordura y las redes Claro. sociales van a aportar algún tipo de solución tecnológica, pero no está en ellos la resolución de este tipo de problemas, sino en nosotros, en cómo nosotros transmitimos a nuestras familias, cómo nosotros nos hablamos y cómo nosotros trabajamos en manada, porque en sí somos una manada de gente, no somos un algoritmo, no somos datos en una matriz, somos una sociedad y tenemos que responder a este problema como una sociedad,
unidos, hablándonos y formando un consenso, más allá de lo que las redes sociales Claro. puedan aportar como solución. Sabes, te preguntaba esto porque me dio mucha bronca hace unas semanas atrás, hablaba yo con el editor de un periódico, que por cierto, el señor tiene una actitud, se da más aires que Kim Kardashian, ¿no? El señor cree que él Mm. inventó el periodismo y los periódicos. Y me decía, yo hago el periódico con lo que me dicen los algoritmos. Y decía, vaya manera de respetar a la gente que lee tu periódico, ¿no? Pero ahí lo dejé. Una pregunta, ¿existen realmente herramientas de monitoreo para identificar a jóvenes que constituyen una amenaza social o eso es una utopía? A ver, no sé, o sea, hay, digamos, como alarmas que pueden sonar dentro de una central de una red social porque más de un usuario alarman sobre un comportamiento sospechoso. Puede haber una detección de algún tipo de desnudo o de algún tipo de acción o secuencia de texto que la red social interprete como peligroso y pueda disparar algún proceso. Pero ninguno de esos casos va a prevenir que esto ocurra. Cuando hace unos segundos dijiste lo del periódico, yo vengo de la parte de diarios también, y me parte el corazón escuchar esto, y más con la distancia que tenemos. Em, la prensa ya dejó de escribirle a la gente, la prensa le escribe ahora a los algoritmos. Y parte de la desconexión que tenemos como sociedad se basa porque ya no nos hablamos entre nosotros. Hay un filósofo, si tú quieres entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo en este momento, hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que escribió un libro que es muy chico, tiene apenas 80 páginas, que se llama En el enjambre. Y este filósofo surcoreano, que se lo recomiendo por favor a todos, lean este libro, En el enjambre, habla del problema que estamos viviendo en este momento con las redes sociales. Él puntualmente dice que las redes sociales o los medios electrónicos, a diferencia de la radio, de la televisión que congrega a las masas, los medios tecnológicos los aíslan. Y dentro de esa aislación que cada uno sufre, somos incapaces de generar un nosotros como sociedad. Y al no existir un nosotros como sociedad, es donde no podemos conceptualizar un poder de cambio, porque ya no hablamos como masa, sino que lo hacemos como entes aislados. Eh, y es muy impresionante esa teoría para leerla. Y es un poco lo que nos está pasando. Las redes sociales aportan una válvula de escape a la indignación del momento. Después del desastre que ocurrió con este tirador, obviamente las redes sociales explotan como si fueran una válvula de escape de presión, y esa válvula de escape de presión social hace que nada cambie al otro día. ¿Por qué? Porque todos tuvimos eso adentro del estómago que pudimos de alguna manera exteriorizar en las redes sociales y no quedó en nuestros estómagos dándonos vueltas para ejercer sí después una descomposición que provoque un cambio. Eso es más o menos lo que explica el filósofo y ensayista surcoreano. Y es muy interesante de entender que dejamos de ser masas y dejamos de ser sociedades a ser entes aislados, incapaces de generar un nosotros. Julio López, tecnólogo y periodista, un sujeto bajo absoluta sospecha porque constantemente está convocando a la civilidad, a la moralidad, a esas cosas antiguas que hablaban nuestros abuelos en el mundo de las redes sociales. Por eso digo que es un hombre bajo sospecha. Julio, un abrazo grande, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Al